encuestador es uno de los más difíciles en un país polarizado como el nuestro, especialmente cuando se acercan las elecciones. Cuando unos celebran su seriedad y le dan la razón tras la publicación de sus estudios, otros lo califican de vendido al mejor postor y resaltan sus equivocaciones. De su trabajo y sus cifras no hay una opinión unánime. Este es mi invitado de esta noche. El año pasado se nos atacó porque decíamos que el presidente Chávez ganaba las elecciones y finalmente el presidente Chávez ganó las elecciones. Nosotros estamos calculando que la oposición no debe, como proyección, al 14 de septiembre, la oposición debe obtener más de 60 curules, entre 60 y 70. Específicamente nosotros estamos apostando al 69. Es un triunfo para la oposición. Sacar más de 60 diputados es un triunfo contundente que cambia la correlación de fuerzas en el país. En Interlace presentamos dos escenarios posibles que pueden ocurrir el próximo 7 de octubre. Primer escenario: el presidente gana las elecciones con una ventaja entre 14 y 16%. Hay otro escenario que proyectamos para el 7 de octubre. El presidente gana las elecciones, pero con una ventaja entre 10 y 12%. En el 2006 el presidente era inderrotable. Hoy hay amenazas. La gestión, la percepción de que los problemas se agudizan, de que no hay soluciones, la percepción de radicalización, la ausencia en el discurso oficial de los temas económicos, desempleo, desabastecimiento, alto costo de la vida. Hoy solo 29% de los venezolanos, 29% de los venezolanos tienen una opinión positiva de la labor de la oposición, cuando antes del 7 de octubre esta opinión positiva estaba por encima del 40%. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Los números de Ibati y Keller castigaron al gobierno. ¿Cuáles son los números de Interlace? Jorge Schemel me acompaña esta noche. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Shirley. Nos queda poco tiempo de entrevista, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Claro. Vamos a comenzar precisamente con evaluar un poco cómo está la gestión, qué dicen los números. El presidente Nicolás Maduro lleva 6 meses en el poder, en medio de una situación compleja desde el punto de vista económico y con fallas recurrentes de abastecimiento. Me pregunto, ¿esto ha minado su popularidad? Mira, evidentemente hay un clima de descontento, innegable, un clima de descontento, de malestar, sobre todo por los temas económicos, el alto costo de la vida y el desabastecimiento fundamentalmente. Pero hay una expectativa positiva con relación a la gestión del presidente Maduro. Esas encuestas que menciona, al igual que las nuestras, colocan puntos más, puntos menos, una valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro de alrededor de 47 a 49%. El PSV duplica en identificación de los venezolanos, duplica a la oposición. Hoy el oficialismo tiene la primera opción para ganar la mayoría de las alcaldías. ¿Qué está pasando? Que la oposición no está canalizando el descontento. Sigue ausente en la oposición un discurso, una visión de país que entusiasme, que cohesione y que mantenga el caudal electoral. Es decir, no ha podido transformar su fuerza electoral en una fuerza social, política, cultural y simbólica. Ahora, ahí lo interesante es a quién o a quiénes responsabilizan los venezolanos de esta situación económica y de las fallas de abastecimiento que hay. Se polarizan las responsabilidades. Los venezolanos acusan al gobierno nacional, pero también un porcentaje similar que acusa a los comerciantes, a la especulación, a la escasez, incluso a la guerra económica. Nuestro reciente Monitor País, la guerra económica, la percepción de guerra económica polariza a los venezolanos en quienes están de acuerdo o en desacuerdo con esa explicación que está haciendo el presidente Maduro. En todo caso, la polarización en este momento no es entre el presidente Maduro y la oposición. La polarización que estamos observando en este momento es entre el presidente Maduro y su gestión. Si el presidente Maduro logra hacer visibles y concretos, pero sobre todo visibles, logros fundamentalmente en el campo económico, logros pequeños y logros grandes, la correlación de fuerza seguramente va a aumentar a favor del chavismo. Cuando usted me dice que la polarización es entre Nicolás Maduro y su gestión, me pregunto si en todo este tiempo Nicolás Maduro ha logrado construir un liderazgo. Los liderazgos no se construyen en tan poco tiempo. Los liderazgos necesitan un proceso largo
planificado, incluso de construcción de imágenes, de símbolos, de percepciones y opiniones alrededor de la figura de un líder fundamental. La base del liderazgo no es solo lo que hace y cómo lo hace, es fundamentalmente el por qué lo hace, es decir, la visión, la fe, la esperanza, que es lo que definitivamente identifica a los venezolanos. Allí la oposición tiene una carencia profunda. Es una fuerza electoral, no es todavía hoy una alternativa. Incluso su estrategia actual está apostando más bien al fracaso, al caos, al desmoronamiento. De hecho, tú lees los titulares de algunos periódicos que hablan de caos, de desmoronamiento, de que ya el país está al borde del abismo, que estamos a punto de una explosión social y se soportan en números de encuestas que le dan por lo menos 45% de popularidad al presidente Maduro. El gran reto del presidente Maduro es la gestión, hacer visible una gestión positiva. Pero fíjese, y mantener el legado del presidente Chávez. Entendiendo que el país, por lo menos desde el punto de vista político, está dividido en dos mitades, partiendo del patrón y el comportamiento electoral del 14 de abril, uno se pregunta si ese comportamiento también se extrapola a los problemas, porque los problemas son compartidos, independientemente de la ideología política que se tenga. Fíjese, cuando uno quiere ir al mercado y puede ganar más, pero no consigue lo que necesita o no puede comprar lo que necesita porque no le alcanza, ahí hay un problema compartido. Por supuesto. Por eso le pregunto cómo se extrapola esa realidad que viven venezolanos, independientemente de su posición política, en la gestión, en la evaluación de la gestión. Sí. Mira, hay malestar. De hecho, hay cifras en nuestros estudios, poco más del 60% de los venezolanos piensa que el país va por mal camino. Ese mismo estudio, con la misma muestra, te revela que 49% de los venezolanos tiene una valoración positiva de la gestión del presidente Maduro. Por eso te decía... ¿Dónde está la conexión? A pesar de la realidad, ¿por qué se conectan? Parece paradójico, contradictorio. Sí. El PSUV duplica en votos y en identificaciones a la oposición en este momento. Es un partido poderoso, de más de 40% de simpatía, contra no más del 20% que recibe el archipiélago de partidos de la oposición. La gente está respaldando el modelo social y todavía percibe en la oposición una amenaza al modelo de inclusión. El chavismo, más que una fuerza electoral, es una fuerza social y simbólica, es una comunidad emocional, es una identidad de clase. Ahora, es una cultura política. Fíjese, ese es el fenómeno que nosotros venimos analizando desde hace años. Ahora, pero sí. Fuimos los primeros que identificamos en el 2002 o 2003 que había una conexión afectiva. Después hablamos del liderazgo religioso, después hablamos del chavismo como comunidad emocional e identidad de clase. Un fenómeno extraordinario, interesantísimo, que es despreciado y subestimado por los críticos del chavismo. Ahora, pero fíjese, si uno retoma el comportamiento electoral de la oposición el 14 de abril. Fue una brecha casi de 1,49%, unos 200.000 votos. Eso pudiese traducirse en quizás en estas próximas elecciones, en una quizás ganancia para la oposición, en puntos. A favor... En votos. Exacto, en votos. Sí. Fíjate. Con relación al oficialismo, pero eso me lo va a responder al regreso porque tengo que hacer una pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos.